El hermano Carlos, antes de ser filósofo, lingüista y tojolwinik, hombre verdadero, fue músico, pianista que en Berlín a los 10 años tomaba clases escondidas con un brillante maestro judío. Aprendió a escuchar y tanto escuchó la estridencia de la barbarie humana que decidió cambiar la ruta del pianista luminoso por el estudio de la vida, por el descubrimiento de un extraño país llamado México, en el cual también estudió y enseñó, y donde su interés por la gente y sus lenguas lo llevó a la selva chiapaneca, donde durante 26 años escuchó, y cuando le fue solicitado habló y escribió de lo que tojolabalmente había aprendido. La sabiduría tojolabal, a través de la sabiduría de Carlos Lenkersdorf, nos abre la puerta del universo ético que puede enderezar el rumbo del mundo y de este país tan lastimado por la derrota cultural. Los tojolabales mexicanos, con su hermano Carlos sentado al lado, nos proponen nosotrificar la sociedad, el pensamiento, la educación, la justicia. Nos proponen aprender a escuchar. Nos dicen que todas las cosas tienen corazón y por esa razón tienen que ser tratadas de igual a igual. Lajan, Aitik, estamos parejos, dicen los indios mexicanos que se sublevaron en 1994 ante el poder y su descomposición. De todo ello nos ilustra Lenkersdorf, por eso hoy fundamos la cátedra que llevará su nombre para que no se olvide la palabra de los indios, la de Carlos. Carlos fue un joven permanente, o sea, Carlos nunca dejó de ser joven, era el más, ¿qué diremos? El más reventado de todos, ¿no? Era el que más pensaba con esa frescura de la juventud, con esa frescura que tiene el rock, que tiene la poesía, que tiene el arte. Ella, aquí presente, compartió con Carlos la vida durante 58 años y en ellos un pedazo importante de la historia de todos nosotros. Para ello nuestro cariño y admiración y la solicitud de que nos acompañe, nos aconseje, que mucho sabe de los humanos con nuestras virtudes y defectos, nuestras desilusiones y nuestras esperanzas. Gracias, querida, por estar aquí con nosotros. Coincido y así me siento hoy en la cátedra Carlos y Gudrun, esta pareja de extranjeros que no solo se insertaron, que no solo se identificaron, sino se convirtieron en aquellos que podían devolverle a la propia su comunidad su propia reflexión. Nada que no sea comunitario. Solo por la vía de lo comunitario y colectivo camina lo alternativo. Nada que no construya identidades y se base en las culturas. No es solo un accionar, es el ser en su conjunto. ¿En qué identidad, en qué especialidad? Si no construimos identidad y cultura, no estamos avanzando el sujeto. Tercera, no basta tener derechos o resistencias, hay que alzar la mirada, es tener proyecto, es hacia dónde estamos construyendo. No es la coyuntura, es la construcción de nuevas etapas y futuros. No es la visión particular, es la visión amplia, es la integralidad, que incluye valores, espiritualidades, relaciones, afectividades, y no es solo el accionar humano, es un nuevo vínculo de nosotros con la hermana naturaleza y esta dimensión de tierra y territorio vivida como espacio de una nación. Así que gracias, Gudrun. Yo creo que tú tienes todavía mucho que platicar y que devolvernos de escritos, de reflexiones, de lo que hoy pudiéramos decir, elementos pasados, pero que hoy el momento los vuelve a ser totalmente viables, vigentes y necesarios. Gracias. Son descubridores y al mismo tiempo maestros, transmisores, tuvieron un papel importantísimo. Y es curioso porque de repente en un México tan diverso, tan rico, tan lleno de pensadores, pues llegaron estos alemanes a descubrirnos cosas que de repente teníamos ahí y no veíamos tan fácilmente, ¿no? Yo diría que nos sacaron al indígena que todos llevamos dentro y nos lo pusieron frente a nosotros
para vernos en eso, para volvernos a identificar, para volvernos a reconocer como parte de toda esa historia que llevamos cargando y que no tiene que ver ni con el color de la piel, ni con el vestido tradicional, sino con algo muchísimo más fuerte, con una cultura, con un alma, justo lo que el capitalismo ha hecho ir perdiendo, con un alma que como mexicanos o como pobladores de estas tierras traíamos con nosotros. Yo creo que una de las cosas que podemos encontrar en todo el trabajo que hicieron Carlos y Gudrun es justamente como un modo práctico de desoccidentalizar ya no solo el pensamiento, la visión del mundo, la práctica colectiva, las relaciones sociales. O sea, hay todo un proceso de mirar desde otro lado, de evadir la coraza occidental en nuestra visión de las cosas y empezar a verlas de otra manera. Nosotras que vivimos ese momento tanto del levantamiento zapatista como del levantamiento de estas otras maneras de entender la realidad que nos aportaron o nos descifraron Carlos y Gudrun, se darán cuenta que fue realmente como una especie de estallamiento, una iluminación así de repente en esa larga noche neoliberal en la que empezábamos a decir, pero claro, eso es lo que somos, y no aquello que los sentidos de realidad impuestos por el capitalismo, por los medios de comunicación, por todos estos clichés que se establecen en la visión del mundo capitalista, nos imponen como si fueran nuestra interpretación de nosotros mismos. No somos eso, somos otra cosa, y esa otra cosa tenemos que descubrirla. Tenemos por todos lados una riqueza cultural que habíamos dejado de ver, que habíamos dejado en el abandono y que además nosotros mismos sancionábamos, nosotros mismos llamábamos eso atraso, llamábamos eso, pues no sé, ignorancia, ¿no? Superchería, todas esas cosas que afortunadamente ahora que sabemos un poquito más, gracias a todos estos maestros que hemos tenido últimamente, pues podemos pensar de otra manera. Miren en la Ciudad de México y la verdad que solo de vista podemos identificar qué cantidad hay de pues gente que proviene por lo menos de algunos pueblos indígenas, que ni siquiera habla bien español, es alguien que no entiende, ¿no?, el modo de ser de la ciudad. Es alguien que tiene, sí, efectivamente otro modo de pensar las cosas, que tenía otros modos de vivir y que ha sido expulsado de lo comunitario, porque la expulsión de lo comunitario es lo que permite al capitalismo avanzar hacia terrenos mucho más profundos que los que había avanzado hasta hoy. Es un momento en el que el capitalismo necesita ir más lejos en términos territoriales, pero ir también más profundo en su práctica apropiadora, que a partir de ese momento era la apropiación de la vida misma, ¿no? Ya no apropiarse del trabajador o del poblador tal y como era, o del pedazo de tierra, sino incluso incursionar en las mentes, ¿no?, de la gente, y también en la composición genética incluso de plantas, de animales, de personas, es decir, en la estructura misma que hace posible la vida, y que por supuesto también hace al capitalismo obtener una gran cantidad de ganancias, pero también un poder mucho más sólido, mucho más fuerte, más centralizado, y que le permite controlar realmente el planeta en su conjunto. Y todo esto está ocurriendo en un momento de una tremenda tensión en que las comunidades dicen ya basta, hasta aquí llegó y aquí, más de aquí, no lo vamos a dejar pasar. Y a mí me parece que esa es una de las claves de lectura de la rebelión zapatista y de todo esto, que este pensamiento que nos han traído Carlos y Gudrun hasta acá nos revela, y es que en el momento en que ya no se trata de redefinir la producción, pero sí la reproducción de aquello que es vital, es el momento en que o decimos ya basta
o de plano dejamos de ser, ¿no? Dejamos de ser sujetos, pasamos a ser objetos. Hay una política muy agresiva, muy fuerte hacia los jóvenes, hay una política de incertidumbre en la que no sabemos por dónde nos va a llegar el golpe, por dónde nos va a llegar la agresión, en la que vemos muertos, mutilados por todos lados, y de repente eso nos impide pensar bien las cosas. O sea, perdemos un poco la brújula y nos dejamos llevar por el pánico o por el dolor o por la angustia, ¿no? Y creo que eso está pasando mucho en la sociedad. Yo lo veo mucho con los jóvenes en la universidad, y por eso es tan importante volver a recuperar estos sentidos nosótricos, pero estos sentidos también que permiten romper la perspectiva, dislocar el ángulo desde el cual estamos mirando la realidad, y a partir de ahí construir nuestras propias explicaciones de lo que pasa, de lo que puede pasar, pero sobre todo de cómo podemos enfrentar este sistema de muerte que nos ha caído encima en México, ¿no? Esa desintegración de la vida propia que nos ha ido generando poco a poco la modernidad, el capitalismo, la occidentalidad, ¿no? Es algo justamente que forma como el fundamento desde donde hemos ido siendo pulverizados, atomizados, destruidos, desde donde perdimos nuestro sentido comunitario y nuestro sentido nosótrico. Entonces, ahí está, en esa integralidad donde tenemos que recuperar el sentido propio y el sentido colectivo. Creo que eso es algo que es muy importante y que tenemos que recuperar en nuestras vidas y pensar desde ahí nuestras realidades cotidianas, que son duras, son difíciles, pero no son invencibles. Nosotros podemos, nosotros somos muchos más que los poderosos del planeta, y si tenemos fuerza y si tenemos corazón, creo que podemos ir adelante en eso. Gracias. En Tojolabal, dice Carlos Lenkersdorf, hay dos conceptos que corresponden al término trabajo, que se distinguen desde las raíces con respecto a las actividades que se realizan en el trabajo y también por el motivo que conduce a trabajar. Los dos conceptos son atel y ganar, que es castellano. La primera palabra es auténticamente tojolabal y la otra, obviamente, es la adopción de un concepto español y occidental, con todo lo que implica de cultura. El concepto tojolabal de atel se refiere a los trabajos en la milpa, a los trabajos en y a favor de las comunidades, es decir, atel se hace por la vida. El atel, así caracterizado, no recibe salario alguno, sino que se hace por y para la vida comunal e individual. Diferente es el concepto para el trabajo asalariado, para el cual se emplea el término ganar. La diferencia entre atel y ganar muestra que en el atel no se da la relación íntima y milenaria entre trabajo y salario que existe en las sociedades occidentales. Esta relación presupone la presencia del dinero y junto con esto una sociedad estratificada entre los que tienen para poder emplear a trabajadores y para pagarles y los que no lo tienen y por eso necesitan ganar dinero. La ausencia de dinero entre los tojolabales y otros pueblos originarios produce una estructura social que carece de la estratificación mencionada. Al emplear el mismo término para el salario, el trabajo humano corresponde a una mercancía, por no decir que convierte al trabajador mismo en una mercancía. Así, a juicio de Lenkersdorf, la perspectiva tojolabal interpela la sociedad dominante que cuantifica todo y lo transforma en mercancía, porque el ganar desde una visión histórica no solo es posterior al trabajo por la vida, sino que se distingue de éste cualitativamente. En sentido estricto, no existe en tojolabal tampoco un sustantivo que corresponda al término poder. Por lo tanto, no hay la expresión ni tampoco la idea de vamos a tomar el poder. El concepto del poder es uno de tantos términos que por su ausencia indican que la cosmovisión tojolabal existe en un contexto profundamente diferente del occidental. La razón por la que falta un vocablo que corresponde totalmente a la idea de poder es que el hecho o la acción de ejercer el poder sobre otros
no está presente en el pensamiento y la cosmovisión tojolabal. Esta explicación se ve confirmada por el derivado del sustituto de mandar, el mandón, término que se emplea con referencia específica al gobierno mexicano. Desde esta perspectiva, tiene una fuerte connotación de autoritarismo y de la incapacidad de escuchar a los gobernados y de aceptarlos como iguales. Las autoridades elegidas por nosotros son mandados por nosotros. Ocurre, pues, una transformación, no del concepto del poder, sino del concepto del gobierno como poder habiente. El gobierno está elegido y existe no para tener el poder en sus manos y para ejercerlo, sino para ejecutar los acuerdos consensuados del nosotros de los electores, es decir, del pueblo, y es este pueblo el que tiene el poder en sus manos. Carlos nos enseñó por acá que no existe ninguna diferencia, como tú muy bien lo dijiste. Lo que pasa es que él lo deriva de la forma en que suena la lengua, que tú lo escuchaste muchas veces. Siempre lo decía de manera muy graciosa, en que él oía una conversación de este personal, una asamblea, y yo dije tic 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 tic. Y entonces el tic 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 es la persona del plural. Por eso el datic es nuestro, ¿no? O por eso Ventic, y etcétera. Y todas las comunidades tasmayenses tienen esa onda, todo se explica por eso. En la historia de las democracias occidentales sobran ejemplos para demostrar que no basta con celebrar periódicamente elecciones de representantes y autoridades para que un gobierno sea democrático. En la forma de gobierno autónomo zapatista, el método de elección directa y abierta en la Asamblea del Pueblo con la participación de toda la comunidad es condición suficiente para identificar plenamente a una democracia. Este aprendizaje que incorpora potencialmente a toda la comunidad es componente fundamental de una nueva forma de hacer política, puesto que, mientras más sepan de qué se trata todo, más difícil será el engaño y la mentira. En consecuencia, la continua rotación en los cargos hace prácticamente estéril la corrupción al neutralizarla. Hace unos días, estando aquí en México, Noam Chomsky se le hizo una entrevista que se publicó en prensa y retomó unos datos que se refieren directamente a lo que acabamos de escuchar. Estando en la entrevista, al final de un párrafo, él dice: a nivel estructural, el capitalismo no tiene alma. Es por esto que atenta contra la sobrevivencia y la salud humana. Volver a analizar la manera tradicional de organizarnos en comunidad, de cómo relacionarnos con la naturaleza y cómo entendemos el trabajo. Esto es lo que hemos hecho hoy con estas reflexiones, empezando por las de Carlos Lenkerdorf. Es lo que desde hace años constituye una realidad cotidiana en muchas comunidades indígenas de México, que en efecto resisten y luchan contra el capitalismo en todas sus expresiones. Gracias. ¿Cómo podemos zafarnos un poquito? Porque se me hace... Estamos tan sucios de eso, es generación tras generación, que ¿cómo hacemos para empezar ese proceso? Claro que nuestra misión es sensibilizar a la gente, ¿no? Como músicos, pero ¿cómo hacemos ese proceso desde abajo? ¿Cómo nos desengañamos? Porque me parece que estamos autoengañándonos de, pues sí, de que va bien todo y me parece que va mal todo, ¿no? Bueno, no todo, pero sí mucho. Y traemos una pinche antifaz en los ojos y a veces los que tienen el poder justifican eso de alguna manera, lavándose las manos, no sé ni cómo explicarlo, siento eso, hasta me pongo nervioso. Entonces ayúdenme, ¿no? Ayúdenos a saber qué pedo, ¿no? Con eso. Uno de los grandes defectos actuales de nuestra sociedad es que se le atribuye realmente el poder a la autoridad. Y una cosa es que sean funcionarios, y otra cosa es que tengan poder, y otra cosa es que sean autoridad. Y en realidad lo que debemos hacer es que recuperar el poder y recuperar la autoridad y recuperar las posibilidades que tiene el propio pueblo en sus diferentes escalas, pues, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque los estamos dejando. Sí, la violencia está fuerte, sí, el Estado de Derecho no existe, sí, la impunidad de la injusticia es permanente. Claro, pero todo eso ha sido un proceso que no podría haber avanzado si no hubieran participado muchos de los que antes eran justamente la oposición. Y ese es uno de los problemas más serios, ¿no? O sea, volver a constituir una oposición a ese poder, a esas fuerzas, a esa dinámica, a esa inercia, a esas leyes, ¿sí?
el capitalismo o el neoliberalismo lo que está haciendo es romper, atomizar, fragmentar. Todas las comunidades están siendo fragmentadas de diferente manera. Lo que decía ahora Guillermo de los celulares, bueno, esto de que cada celular tenga todos los jueguitos, todas las posibilidades de comunicación, de algún modo sí es una herramienta de comunicación, pero al mismo tiempo de incomunicación. Es decir, hay muchos dispositivos de fragmentación comunitaria. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo enfrentamos esto? Pues creando comunidad, ¿no? O sea, es la comunidad el límite a la atomización, a la individualización. Y bueno, Hannah Arendt, que es una gran pensadora, decía, no hay indefensión más grande que la soledad. Entonces, todo esto que se fue rompiendo, decíamos, es la comunidad la que lo puede enfrentar. Y efectivamente, durante un buen rato, lo comunitario crecía e iba enfrentando esas cosas. Ahí es donde yo digo que el poder aprendió y pensó que tenía que aplicar dispositivos mucho más radicales hacia aquello comunitario que se estaba creando. Y ahí empezó la violencia desatada. Hay una violencia desatada, masiva, y una violencia selectiva. ¿Qué hacemos contra eso? ¿Cómo creamos comunidad en un ambiente como ese? Y esa es la gran pregunta, el gran desafío. O sea, yo por eso digo, ¿cómo hacemos otro levantamiento zapatista, pero en circunstancias completamente distintas? El mandar obedeciendo es una frase mágica. Ahí está el secreto de todo el asunto, ¿no? Ellos no tienen líderes, que esa es la pregunta aquí. En las comunidades indias no hay líderes, hay representantes. Que por eso hay asambleas, esos cuentos de Lenkersdorf, ¿no? De las reuniones a las que asistieron estos personajes, en donde hay un debate, en donde se oye una habladera de no sé cuánto tiempo, hasta que se empieza a callar la habladera, que eso quiere decir que se están poniendo de acuerdo todos en algo, y si no se calla la habladera, vuelve a haber otra asamblea el otro día. Tenemos muchas cosas que aprender de ellos. No son una curiosidad, ni Carlos es un nuevo gurú al que estamos promoviendo para santificarlo y beatificarlo. Y ponerle una estatua en Insurgentes a la cuadra que sigue de la del Papa. No. Es un gesto de inteligencia y de intuición y de verdadera profundidad de transformación política. Es más, si se diera, se podría llamar revolución, ¿o no?
bajo el suelo, hasta el árbol que alza el cielo, todas sus verdes orillas, desde la mano en la arcilla, conjugándose en acción, hasta el verso hecho canción, que florece en el oído y baila con el sonido, todo tiene corazón. Desde el granito de arena que descansa en el desierto, hasta el botón bien abierto de una pequeña azucena, desde la sangre en las venas que recorre la emoción, el grito del saxofón, hasta la voz de un cantante en el después y en el antes, todo tiene corazón. Gracias, muchas gracias.